Hola a todos y todas, bienvenidos una semana más a nuestro canal de psicología. Esta semana vamos a hablar de un tema no tan agradable y divertido, pero creo que muy necesario: el duelo. Empecemos por el principio. ¿Cómo podría definirse el duelo? El duelo es cualquier respuesta emocional de una persona ante una pérdida. Seguramente, cuando he dicho la palabra duelo, hayas pensado en la muerte de alguna persona, pero en realidad nos enfrentamos a duelos continuamente. Por ejemplo, una ruptura de pareja, una mudanza, la pérdida de un trabajo, irse a vivir de un sitio a otro. Todos esos son pequeños duelos que hay que saber gestionar. Una pérdida implica diferentes etapas. En un primer momento, cuando recibimos la noticia, entramos en estado de shock. Hay cambios en los ritmos biológicos, en el sueño, en la digestión, aumenta el ritmo del corazón, hay cambios en la respiración y podemos decir que la persona entra en un estado de ansiedad. También es muy frecuente que aparezca la expresión de la ira y el enfado, que puede dar lugar a malentendidos porque esta ira no se expresa adecuadamente y puede ser negativa incluso para nosotros mismos. A medida que vamos siendo más conscientes de lo que ha sucedido, se da paso a un estado de tristeza, menos ansiedad y aumenta la tristeza. Lo que tenemos que intentar es integrar la pérdida en nuestra vida, que podamos seguir adelante con menos dolor, que ese dolor se vaya difuminando. Por último, se da paso a la aceptación. Se es más consciente de la pérdida y de que nunca va a volver a ser como antes. Nadie ha dicho que sea fácil, pero sí que hay que recuperar esa energía vital que en un primer momento invertimos en el rencor y lograr establecer nuevos vínculos y nuevos afectos. Lo que sí quiero dejar claro, y me repito, es que siempre debemos respetar la reacción que tenga la persona, porque ésta va a actuar según su circunstancia, según su entorno, según su personalidad, según la relación que tuviese con el fallecido. Y no podemos esperar las mismas reacciones de todo el mundo ante un duelo. Tengo que decir que estas etapas no van en el orden que yo he dicho, ni todas las personas pasan por todas las etapas, sino que hay algunos que están más tiempo, por ejemplo, en el estado de ansiedad y shock, y otros que pasan más tiempo en el estado de tristeza y de aceptación. Pero, de forma general, en la literatura están definidas estas etapas como os he contado. Me gustaría acabar el vídeo con una metáfora, ya que en el duelo y en terapia existen muchas metáforas, y es que para mí la vida es como una cuerda. A lo largo de la vida vamos teniendo pérdidas y van apareciendo nudos. Esos nudos pueden pasar inadvertidos, pueden ser nudos muy fuertes o incluso esos nudos pueden estar muy juntos. Y tenemos diferentes opciones. ¿Qué podemos hacer? Podemos darle la cuerda a otra persona y pedirle que nos deshaga los nudos. Pero lamentablemente esto no funciona así. Los nudos no se pueden deshacer desde fuera. Solo a través del relato de la propia persona se pueden deshacer esos nudos, solo a través de su propia experiencia de sus pérdidas. Esto no quiere decir que el camino se atraviese solo. Si es acompañado, mejor. El tema del duelo es muy extenso como para explicarlo en un vídeo de YouTube. Así que os propongo que si tenéis interés en cualquier parte de este tema, pues dejéis un comentario o un mensaje y estaremos encantadas de hacer un nuevo vídeo explicativo. Yo propongo pues el tema del duelo en niños, cómo tratar con ellos cuando existe una pérdida familiar, el tema del suicidio. Cualquier tema que se os ocurra relacionado podéis escribirnos.